Amén, gloria al Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y esta vez con la lectura de la palabra que hoy se va a compartir. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, para leer del verso 1 al verso 8. Hechos 9, del verso 1 al verso 8. La palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estemos atentos a la palabra del Señor. A lo largo de la historia de la iglesia hemos tenido conversiones muy grandes, muy extraordinarias, pero ninguno como la conversión del apóstol Pablo. Ninguno como ella, que marcó la diferencia, no tanto solamente en su tiempo, sino que sigue marcando la diferencia aún en nuestro tiempo. La conversión del apóstol Pablo fue dramática, extraordinaria, y la influencia de esa conversión hasta ahora se puede notar en nuestras vidas. Es tan importante esta conversión que el Espíritu Santo inspiró al escritor Lucas a que en 3 oportunidades se pueda relatar este episodio de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también, cuando escribía sus cartas, se puede leer que en algunas de sus cartas él relata este episodio de su vida. De tal manera que este episodio en la vida del apóstol Pablo, y el cual hoy día vamos a meditar una primera parte, es muy importante, y lo más probable que Dios tiene que decirnos muchas cosas. Vamos a ir al primer punto. Saulo, antes de encontrarse con Jesús, o un perseguidor de Cristo. Versículo 1 al versículo 2. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién es Saulo? Saulo es el nombre pasado del apóstol Pablo. Algunos comentaristas mencionan de que Pablo mismo quiso cambiarse ese nombre porque Pablo en realidad significa pequeño. Quizás por eso en una de sus epístolas él dice: de los apóstoles yo soy el menor, como un abortivo fui aceptado por Cristo, porque él se consideraba así, y por eso él mismo toma este nombre de Pablo. Pero aquí en este versículo todavía vemos el nombre de Saulo, porque es un hombre que todavía no se ha encontrado con Cristo. Saulo es más bien el encargado de la primera gran persecución a los cristianos. Este hombre tuvo tan gran poder que ni siquiera los sumos sacerdotes pudieron hacer con la iglesia de Cristo, pero Saulo solo asoló a la iglesia.
qué tal fuerza, qué tal energía, qué tal vigor de este hombre para determinar hacer algo con todas sus fuerzas, con todas sus energías. Tanto es así que la iglesia salió huyendo de Jerusalén. Eso no fue todo lo que le bastó a Saulo, sino que Saulo se acercó a los sacerdotes, se acercó a las autoridades y pidió cartas para continuar con esa persecución. 160 kilómetros distaba Jerusalén de Damasco. A él no le importó la distancia. No había como ahora movilidades, medios de transporte tan rápidos, pero a él no le importó eso. Él quería cumplir algo que había en su corazón. ¿Y qué es lo que había en su corazón? Nos dice el versículo 1, respiraba aún amenazas y muerte. Eso es lo que tenía él en su corazón. Yo no sé si usted sabe, pero el ser humano, ¿qué respira? Respira oxígeno del medio ambiente. Pero aquí dice la palabra que Saulo no respiraba oxígeno. Saulo respiraba amenazas, muerte. Lo que quiere decir que en este hombre había un odio profundo, un enojo profundo, una cólera inmensa en su interior, una obsesión violenta contra los cristianos. No había nada que le pare con tal de alcanzar y destruir lo que para él era algo contrario a su fe. Tanto es así que no solamente perseguía a hombres, dice, aún a mujeres, a personas que la sociedad ni los tomaba en cuenta, él los tomaba en cuenta. Y si decían que eran cristianos, pues él los perseguía, él los encarcelaba. Era alguien cuyo deseo principal en su corazón era afligir, hacer daño a los que él consideraba sus enemigos, y por eso los perseguía. Algunos comentaristas decían que Pablo tenía la agresividad a flor de piel. Estaba poseído por un ferviente deseo de destruir el cristianismo. Ese es el apóstol Pablo. Quizás Pablo es un hombre que hoy llamaríamos, era un hombre tóxico. Así sí comprendemos, ¿no? Era tóxico. Y quizás Pablo era como algunos de nosotros también en algún tiempo, esperando el fracaso de sus enemigos, que viven esperando que sufran los que le han herido, los que le han fallado, que viven esperando que quiebre aquel que le defraudó económicamente, que viven esperando el dolor, aquel enemigo que le decepcionó. Así andaba Saulo. Por eso que la Biblia dice, Saulo respiraba muerte, respiraba amenazas. El interior de Saulo era un corazón amargado. Era un corazón que no tenía gozo, no tenía paz, no tenía la seguridad de una vida en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace Pablo? No se detiene en Jerusalén, sino el versículo 2 dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presto a Jerusalén. Y en este versículo nos dice que el cristianismo era visto en el tiempo de Pablo como el camino. Quizás producto de que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y hermanos queridos, quiero decirles que verdaderamente el cristianismo es un camino. No es un conjunto de doctrinas, no es un conjunto de normas,
no es un conjunto de historia, no es un conjunto de obligaciones espirituales, ni siquiera es una forma de pensar el cristianismo. El cristianismo es un camino por el cual debemos de transitar. De una forma como invita la palabra. Es un camino por el cual debemos vivir de una forma como la palabra dice que debemos vivir. De un modo como la palabra dice que debemos de vivir. Y como camino también representa un lugar donde debemos ir progresando. El camino implica que es un progreso. Debo ir creciendo, debo ir desarrollando. Y a veces muchos se han quedado parados al costado del camino. Y lo único que se ve es que otros van caminando. Pero Pablo, cuando habla para encontrar a estos del camino, está hablando de algo que progresa, que va creciendo. Y es por eso que Pablo se va a Damasco, porque Damasco era una de las poblaciones que más judíos tenía. Y quiere aplacar todo lo que está creciendo del cristianismo. Todo lo que va progresando quiere anularlo. Por eso que el cristianismo es un camino. Y tiene una forma de vivirla, tiene una forma de caminarla, aún tiene una forma de vestirlo. Por ejemplo, si usted me ve caminando por el desierto de Huacachina, ¿cómo caminaré? En medio de la arena. Pesado. ¿Cómo estaré mi vestido en medio de la arena, en medio del calor? No estaría con este saco, tal vez en BBD. Pero si voy a las alturas del Huascarán, ¿cómo andaría? Abrigado, con chuño, con zapatos diferentes. Pues eso es lo que está queriendo decir Pablo. La vida cristiana es un camino, un estilo diferente de vivir, una forma diferente de vivir, aún una forma diferente de vestir. Como dice Colosenses 12. 3, 12 al 14 dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto del Hijo de Dios. Amén. ¿Cómo tiene que ser nuestro vestido? ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tiene que ser nuestro caminar? La palabra lo dice. Amén. Por eso es que es tan importante conocer y vivir la doctrina de Cristo. Por eso que hay que tomar importancia al tiempo de la meditación de la palabra, al tiempo de del devocional en mi casa, en mi intimidad. Porque es esta palabra la que me va a enseñar cómo debo caminar. Es esta palabra que me va a revelar si estoy caminando a favor del camino o estoy yendo en contra del camino. Si me estoy saliendo o estoy detenido mucho tiempo y necesito avanzar. Esto debe estar en nuestro corazón. Tomar en mucha importancia la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto estamos haciendo nuestro devocional todos los días? Todos los días, infaltablemente. Aunque haya vacaciones, seguimos en la palabra. Aunque estamos enfermos en el hospital, seguimos en la palabra. Aunque estamos en estudio, en la universidad, seguimos en la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que nos indica cómo debemos vivir y caminar. Y este es Saulo. Saulo, el hombre perseguidor, el hombre con un corazón muy enojado, muy amargado. Habrá
¿podría haber salvación para este tipo de hombre? ¿Podría haber el toque de Dios especial para este tipo de hombre? Claro que sí. Quizás por eso es que Dios ha puesto 3 veces esta conversión en el libro de Hechos. Para que cualquiera que vea a este hombre tan profundamente distante de Dios, con un corazón tan oscuro, con un corazón tan alejado del amor, y cuando vea a este hombre y vea la oportunidad que Dios le da, él pueda decir: si Pablo pudo, si Dios le amó a Pablo, si Dios le tomó a Pablo, Dios también me puede tomar a mí. Amén. Por eso que Pablo mismo, al escribir en el libro de 1 Timoteo 1:16, dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice ahí? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo: Dios me ha expuesto, Dios me ha mostrado, pero no para avergonzarme, sino para dejar como ejemplo para muchos que van a andar en ese camino contrario a Dios, peleando con Dios, persiguiendo a Cristo. Pero van a entender que si Cristo me tomó y me salvó, también te puede tomar a ti y te puede transformar. Amén. Segundo punto, un encuentro extraordinario con el Señor Jesucristo. Versículos del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yendo camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Saulo está yendo en contra de Jesús. Saulo está persiguiendo a Jesús. Saulo se está oponiendo, se está rebelando al evangelio de Cristo. ¿Y qué hace Cristo con Saulo? Hace lo que siempre ha hecho desde los albores de la humanidad: persiguiéndole, llamándole, buscándole. Mientras él se oponía, mientras él se rebelaba, Dios estaba acercándose, buscándole. Y eso ha pasado siempre y ha pasado con usted y conmigo. ¿Cuántos de aquí se buscaban a Cristo? ¿Cuántos querían encontrar a Cristo? Ninguno de nosotros. Él nos encontró. Él nos alcanzó. Por eso el libro de Romanos dice así, capítulo 3, versículos 10 al 11, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Nadie buscó a Dios. Él nos buscó a nosotros primero. ¿Por qué? Porque un muerto no puede buscar. Un muerto no puede ir hacia la luz.
Y la Biblia dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Dios quien tuvo que dar el primer paso, como nos revela este pasaje. Yendo Pablo en un camino contrario, repentinamente, no se lo esperaba. Y la luz de Dios llegó a él. La luz de Cristo iluminó su corazón, iluminó su mente. Esa luz que alumbra el corazón, esa luz que alumbra la mente, esa luz que le llegó al hijo pródigo estando en el chiquero y volviendo en sí dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si yo no quería caminar así, pero si tengo la mejor esposa, ¿qué estoy haciendo? Pero si yo tenía otros planes en mi vida, ¿por qué estoy aquí? Es la luz de la palabra que despierta el corazón. Y eso es lo que está tocando a Pablo. Pablo está siendo afectado por esa luz. Y lo más paradójico es que Pablo creía en Dios. Pablo era doctor de la ley del Antiguo Testamento. Y eso nos hace ver que no importa cuánto conozcamos de la ley. Si Dios nos revela su palabra en nuestro corazón, solamente queda en nuestro intelecto y no transforma nuestro corazón. Pero esa luz de Cristo ahora está entrando profundamente al corazón de Pablo y comienza a afectar su corazón. Aunque Pablo se sabía la ley a dedillo, aunque Pablo cumplía los mandamientos irreprensiblemente, no hay nadie que le podía decir, Pablo, tú no estás cumpliendo este mandamiento. Aún así, Pablo estaba caminando a la muerte eterna. Porque solamente nos puede dar vida el Evangelio de Cristo Jesús. Amén. Solamente puede dar vida la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. No hay otra posibilidad. Porque la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Solamente podemos ser salvos por una obediencia perfecta a la ley de Dios. Solamente así podemos ser salvos, queridos hermanos. Eso implica que ninguno de nosotros podría ser salvo. Porque todos fallamos a la ley. Y por eso es que nos agarramos de la justicia de Jesucristo. El que cumplió la ley perfectamente para que su justicia reemplace nuestro pecado. Para que su justicia cumpla el requisito de Dios de un cumplimiento perfecto de la ley y poder entrar a una comunión con Él. Pablo por primera vez está conociendo esto. En 2 Corintios 4:6 dice la palabra de Dios: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Pablo está diciendo aquí en Corintios que si Dios no te revela a Cristo, no lo puedes conocer. Que si Dios no te atrae hacia Cristo, no lo puedes conocer. Es Él que tiene que alumbrar tu entendimiento, tu corazón, tus pensamientos, para que puedas ver a Cristo Jesús y poder decir esta primera pregunta que dijo Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Porque solamente hay dos cosas que se puede hacer frente a la exposición de una luz. La primera es que al ver la luz, tú huyas y no quieras que la luz te alumbre. Como dice en el libro de Juan, capítulo 3:19, la luz del cielo vino al mundo
pero los hombres huyeron de ella porque amaron más a las tinieblas. Esa es una de las cosas que se puede hacer con la luz. Pero la otra cosa que se puede hacer y hace la luz en los corazones es que podemos caer rendidos a tierra, como cayó el apóstol Pablo. Mira, no dice que Pablo estaba yendo en un caballo o en un camello. No dice la Escritura. Hay mucha probabilidad que sí estaba yendo en un caballo. Pero yo me pongo a pensar que cuando dice que cayó a tierra al ver esa luz, Pablo estaba cayendo de su arrogancia, de su soberbia, de su autosuficiencia, de creerse lo más de lo más, de creerse que él puede controlar todo, de creer de que él tiene todo el poder que le dieron las autoridades. Yo pienso que de ahí se cae Pablo. Y ahora está en la tierra, rendido. Y estar caído en tierra, hermano, es el mejor lugar para conocer a Cristo Jesús. Porque estar rendido en tierra significa que me comienzo a aprender a ser humilde y pobre en espíritu. Y ese lugar donde tú y yo podemos aprender a reconocer nuestra miseria espiritual, nuestra escasez, nuestra bancarrota espiritual. Y así está Pablo tirado en el suelo. Ese lugar que dice Mateo 5:3. Dichosos los pobres de dinero. ¿Así dice? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pablo tirado en el suelo puede decir: ¿quién eres, Señor? Yo no sé si hay en medio de nosotros alguien que está en esa condición de Pablo, reconociendo su escasez, que yo ya ha luchado de muchas formas, que lo ha intentado de muchas formas y no puede. Y está en el suelo, vencido por ese pecado repetitivamente. Que quiere salir y el pecado le hunde. Que quiere salir y el pecado le hunde. Es tiempo tal vez esta mañana de decirle: ¿quién eres, Jesús? Ayúdame, Jesús. Reconozco que estoy escaso, que estoy pobre. Necesito de tu auxilio. Ayer estábamos en una conferencia con 10 jóvenes de la iglesia allá en Lima, y el expositor decía: hay estadísticas de países donde se frecuenta hacer estadísticas. Nuestro país no tiene esas estadísticas, donde cristianos aún fornicando están en la iglesia, aún haciendo pecados que la Biblia dice que no se debe hacer, están. Porque no han reconocido como Pablo: estoy en derrota espiritual. Estoy en bancarrota. Si tú no me levantas, no puedo. Ellos lo intentan con su fuerza. Salen un domingo felices diciendo: Dios me ha hablado, y se van y lo intentan. Pero como está en sus fuerzas, en 2 días, 3 días se apaga todo. Pero cuando levantan su voz al cielo y claman por la ayuda de Dios, el Espíritu Santo corre y le dice: tú no puedes, pero conmigo sí lo puedes. Esto te va a vencer a ti, pero a mí no, porque yo soy mayor que Él. Amén. Por eso qué importante es saber decir: estoy en el suelo, he caído. Y Pablo, ahí en el suelo, escucha la voz de Cristo Jesús: ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? En la literatura hebrea, repetir un nombre 2 veces, 3 veces significa que conoces mucho a esa persona. Marta, Marta, Jerusalén, Jerusalén, Samuel, Samuel,
Y ahora Dios le está diciendo a Pablo, Saulo, 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 te conozco. Saulo, no tienes que huir de mí. Saulo, yo te amo. Pero ¿por qué me persigues? ¿Por qué te opones a mí? ¿Por qué vas en contra de mí? Yo te conozco, le está diciendo Dios a Saulo. Y esta es una gran acusación que Dios le está haciendo a Saulo. Jesús le está diciendo, ¿por qué me persigues? No está diciendo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a la iglesia? Está diciendo, ¿por qué me persigues a mí? Y aquí hay una gran enseñanza. Porque afectar a alguien que es miembro del cuerpo de Cristo es afectar a Cristo mismo. Porque Cristo es cabeza de su iglesia. Y cualquiera que toque su iglesia está tocándole a Él. Jesús le está diciendo, el que persigue mi iglesia, me persigue a mí. Porque no importa cuántos defectos tenga mi iglesia, yo he pagado por ella, dice Cristo. Amén. No importa cuántas cosas tú veas, yo he pagado por ella. Así que quien le afecta, me está afectando a mí. Por eso que la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Él es su dueño. Amén. Y Pablo afectando a Cristo. Y esto nos enseña que cualquiera que persiga, que maltrate, que abuse de un cristiano, que dañe su prestigio, o simplemente se sirva de ese cristiano y no le sirva más bien a ese cristiano, todo lo que está haciendo lo está haciendo en contra de Jesucristo. Por eso que tú y yo debemos tener mucho cuidado en nuestras relaciones entre cristianos. Yo debo servir a mi hermano, no servirme de él. Yo debo cuidar su testimonio, no propagar un mal testimonio. Yo debo evitar que se dañe, no dañarle. Yo debo cuidarle, no exponerle. Porque cualquiera que hace algo en contra de uno de los hijos de Dios, a Cristo le está afectando. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. Mateo 25, 35 al 45, tal vez nos da un ejemplo de esto. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Por eso es que nuestra iglesia tiene un tanque en la parte posterior. Se llama kilo de amor. Pero hace buen tiempo que parece grano de amor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que cuando yo atiendo a un hijo de Dios, a Cristo mismo le atiendo. Amén.
Yo espero que el próximo domingo y cada domingo sea 1 kilo de amor. 1 kilo de amor. Para proveer a mucha hermano que está en necesidad y decirle, alguien te está mostrando su amor a través de esto. Amén. Porque lo que hacemos a nuestros hermanos, a Cristo mismo lo estamos haciendo. Tercer punto, y con eso terminamos. La disposición de Pablo para obedecer. Versículos 5 al 8. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Pablo descubre por primera vez que Jesús no está muerto. Había escuchado de Jesús, de los milagros de Jesús, pero habían dicho que Jesús se murió, que lo habían crucificado, que sus discípulos lo robaron el cadáver. Pero ahora Pablo lo tiene frente a él, a Jesucristo. Y eso quiebra su corazón. Jesús le está diciendo, no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Por tanto, tienes que responder ante mí. Qué impacto, qué quiebre había habido en su interior de Pablo. Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces en el aguijón. El aguijón es un instrumento que usan los hombres del campo para poder dirigir, ya no ahora en la antigüedad, a los bueyes para que aren el terreno. Y este aguijón era una especie de madera larga y en la punta tenía un dispositivo de metal puntiagudo, de tal manera que al buey tenían que ir dándole pequeñas puntaditas para que el buey camine. Este aguijón no era para herir al animal. No estaba hecho para herirle y lastimarle. Este aguijón estaba hecho para dirigirle, para que el animal no se detenga, para que sigan en la ruta. Pero había bueyes tercos, indómitos. Y cuando el amo le hacía una picadita, ellos en vez de caminar, en su terquedad daban patada. Y esas patadas golpeaban la punta de ese aguijón. Y cuanto más terco era ese animal, más se dañaba, más se lastimaba. Y Dios le está diciendo a Pablo, solo te estás lastimando al perseguirme, al rebelarte ante mí, al oponerte a mí, al no querer caminar conmigo, sino opuesto conmigo. Tú estás haciéndote daño. ¿Y cuántos de nosotros tal vez nos estamos haciendo daño? Cuando Dios te está diciendo no hagas eso y tú lo sigues haciendo y tú te sigues oponiendo. Eso te va a causar más daño, te va a lastimar. Saulo en su rebeldía insistía constantemente en hacer oposición a la verdad del evangelio. Y eso les llevaba a agraviar más a los cristianos. Y Jesús le compara a Saulo como un animal. Por eso le dice, dura cosa es dar coces. No le dice, Saulo, dura cosa es dar patadas, porque el ser humano da patadas, ¿sí o no? Pero coces, ¿quién da? Los animales. Lo que implica que cuando uno está en el pecado, nos portamos como animales. No entendemos, no razonamos. Y Jesús le dice a Pablo, solo te estás haciendo daño a ti mismo. Y como decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros insistimos en cosas que no nos convienen? Que a fin de cuentas van a terminar mal. No nos dejamos guiar por el Señor. Hacemos las cosas a nuestra manera
No medimos las consecuencias que nos traerán nuestros actos y seguimos insistiendo, seguimos empujando, aunque sabemos que Dios no quiere de esa forma. Lo inteligente, queridos hermanos, es obedecer. Si sientes un pequeño aguijón del Señor ahí, tal vez por la espalda, tal vez cerca al brazo, una puntadita, ¿qué debe hacer usted? Déjeme, yo sé lo que hago. Déjeme, yo sé a dónde voy. ¿O qué debe hacer? Déjese guiar por el Señor. Déjese guiar por esa hermosa voluntad para que no se autolastime. Porque, hermano querido, aunque usted y yo demos coces contra el aguijón del Señor, a Dios no le podemos lastimar. Los únicos que nos podemos lastimar somos usted o yo. Pero como siempre les he dicho, si usted quiere seguir esperando, Dios le va a esperar. ¿Por qué? Porque Él no envejece. Usted sí, yo sí. Así que si yo soy sabio y obediente, mejor me pongo a obedecer al Señor. Versículo 6 dice así: temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo está temblando porque ha oído a Jesús, ha visto a Jesús. Y se da cuenta que no estaba caminando a favor de Dios, sino en contra de Dios. Se da cuenta que con quien tiene que arreglar va a ser con Dios mismo. Y pensaba que estaba haciendo las cosas a favor de Dios. Por eso temblando, temeroso, como cualquiera que ha visto a Dios, como cualquiera que ha sido impactado por Cristo. No le dice: Señor, quiero que tú hagas esto. Señor, quiero que me arregles el matrimonio. Señor, quiero que hagas lo otro. Señor, quiero que hagas. ¿Cuánta gente que dice que se ha encontrado con Cristo termina diciendo: yo quiero que hagas esto, yo quiero que le hagas de esta forma? Pero Pablo nos muestra que un encuentro con Cristo, un encuentro donde tú descubres que Él es el Señor, tú terminas diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No terminas diciendo: qué bonito, he sentido una calentura, qué rico, ese es el Señor. No, temblando. Eso nos hace recordar al profeta Isaías en el capítulo 6 de Isaías, que estando ahí adorando al Señor vio la gloria de Dios y temblando vio su pecado y reconoció su pecado. Y escuchó la voz de Dios que decía: ¿quién irá? ¿Quién irá por ellos? Isaías inmediatamente dijo: heme aquí, envíame a mí. En la misma respuesta de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Isaías no dijo: ¿qué mensaje voy a llevar? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me voy a sustentar? Él dijo: envíame a mí. Ahora sé quién eres tú. Y Pablo dice: ¿qué quieres que yo haga? Pablo no pone: pero Señor, recién soy nuevo. Pero Señor, no conozco a nadie. Pero Señor, Él no dice así. Él dice: ¿qué quieres que yo haga? Señor. Esta palabra Señor significa dueño, amo. El que está sentado en mi trono, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habrá aquí esta mañana alguien que le quiera decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habrá alguien esta mañana que le quiera decir al Señor: Señor, heme aquí, a donde tú quieras, envíame porque eres mi Señor? Saulo está diciendo: ahora eres mi Señor. Tú mandas en mi vida, yo obedezco. Cuando Cristo tome el señorío de nuestra vida,
Él tiene que ser el Señor de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de todo lo que soy y lo que tengo. Tiene que hacerse el Señor. Pero sobre todo de nuestra mente. Porque como tú y yo pensamos, así vamos a vivir. Así que si el señorío lo tiene Dios en mi mente va a ser una mente bíblica. Una mente que va a ir tras la forma y el caminar de Cristo. Por eso en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 el apóstol Pablo dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay alguna queja profunda en el corazón de Jesús y de nuestro Padre Dios, es que su pueblo siempre le para diciendo: Señor, Señor, pero no le obedece. Lucas 6:46 dice Jesús: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y se acuerda que yo les había dicho que repetir la palabra significa que te conozco, ¿sí o no? Que te conozco íntimamente. Y Jesús dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor? Como si me conociesen y me quisiesen obedecer, pero no me obedecen, dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que digo? Jesús está diciendo: ¿por qué me buscas? Como queriendo saber mi voluntad, pero lo único que quieres es que yo haga tu voluntad. Mejor no me llames Señor, dice Jesús. Mejor no me ores, porque lo que tú buscas es hacer tu propia voluntad y no mi voluntad como tu Señor. Dios vio el corazón rendido del apóstol Pablo con el anhelo de querer obedecer. Esta pregunta marcó la diferencia en su respuesta a la revelación de la luz. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dímelo y yo lo hago. Lo más hermoso del Señor es que no le da una tarea grande en ese momento. No le dice: ve y haz tal cosa. Lo que le dice el Señor es en el versículo 6, dice: levántate. Pablo, anímate, levántate del suelo. No puedes quedarte en el suelo. Nadie quien me ha visto, nadie quien quiere obedecerme se quede en el suelo. Se tiene que levantar de donde está, porque hay planes buenos para él. Hay camino hermoso para él. Levántate, dice. Y tal vez esta mañana hay alguien que tiene que levantarse. Y tal vez ha caído profundamente. Pero ahí le estás diciendo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dice: levántate. Entra a la ciudad, entra a la comunión, entra donde hay pueblo. Y eso es lo que Dios hace con una persona que está en el suelo. Le levanta, le restaura, le atrae hacia Él antes de enviarle.